En Trending te presenta las tendencias más comentadas en redes sociales de los últimos días. El incendio de un almacén de zapatos al interior de la Plaza Oasis en Tepito provocó una fuerte movilización en el centro histórico. El video se viralizó en redes sociales por la enorme nube de humo que se podía observar en diferentes partes de la ciudad. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aseguró que fueron evacuadas al menos 500 personas. El doctor Leonardo Lomelí Vanegas tomó acto de protesta como el nuevo rector de la UNAM para el periodo 2023-2027 en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario realizada en el Palacio de la antigua Escuela de Medicina. La marioneta Amal, que hace alusión a la niña refugiada de Siria, visitó distintos puntos de la capital para dar un mensaje de esperanza a las poblaciones que fueron desplazadas por la desigualdad, violencia, persecución y guerra. El economista Javier Gerardo Milei resultó ganador de las elecciones presidenciales de Argentina 2023 como parte de la extrema derecha, dejando detrás al ministro de Economía de Argentina y ex candidato a la presidencia Sergio Tomás Massa, quien representaba la extrema izquierda del país. El 113 aniversario de la Revolución Mexicana fue celebrado con el tradicional desfile militar en el centro histórico de la CDMX. Los protagonistas del desfile fueron los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional, los charros, jinetes, las adelitas, valentinas y vehículos temáticos de la época de la Revolución. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto saludarlos a una nueva emisión ya de En Trending, este espacio universitario donde siempre checamos los temas que más tendencia, más conversación generan en redes sociales y también cruzamos con algunas de las efemérides más importantes. Es por eso que para esta emisión vamos a estar hablando sobre el 25N, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Está a unos días de conmemorarse esta ocasión y entonces nosotros en TV UNAM creemos que este es un tema de suma importancia. Se han hecho avances, se han hecho pasos para lograr este objetivo, pero todavía falta mucho por hacer y es por eso que le vamos a dedicar esta emisión al 25N. Antes de dar más detalles, le doy la bienvenida a mi compañera Paulina. Pau, qué gusto compartir las conducciones. Tenemos un programa muy importante hoy con el 25N. Así es, Beto, igual feliz de compartir este programa contigo. Ya hemos hablado anteriormente de este tipo de temas, lo hemos de decir, está en nuestro canal de TV UNAM en YouTube. Sin embargo, es muy importante, Beto, seguir haciendo énfasis en lo que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que también fue declarada desde 1999. Sin embargo, esta lucha comienza desde mucho antes en América Latina y también funciona muy bien como homenaje para la lucha que han hecho muchas mujeres en estos años para erradicar todo tipo de violencia contra mujeres y niñas. Es por eso que a lo largo del programa estaremos hablando de este importante tema, desglosando muchas cifras que desgraciadamente son negativas todavía en la actualidad, pero también estos programas y acciones, avances que se han hecho a lo largo de los años. Y como siempre, Pau, pues vamos a comenzar con nuestro minuto inicial. En esta ocasión, Carlos nos platica justamente un poco del origen, ya dabas la fecha, pero también por qué es importante tener siempre el 25N en consideración año con año y por qué sigue siendo una tarea de todos nosotros ponerle atención a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Vamos con Carlos, que nos presenta el primer minuto. Conmemorado en América Latina desde 1981 y decretado oficialmente por la ONU en 1999, el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. El Día Naranja, como coloquialmente se le conoce, es especial para conmemorar y reflexionar sobre la cultura de la no violencia que día a día se ejerce sobre mujeres y niñas en todo el mundo. Se busca que los gobiernos y la sociedad civil emprendan acciones concretas por medio de campañas y distintas actividades que promuevan y reconozcan este grave problema, las soluciones que pueden emprenderse y el trabajo que se ha llevado a cabo cientos de mujeres para luchar por sus derechos. Actualmente, México es considerado por la ONU como uno de los países que requiere realizar esfuerzos intensos para lograr la igualdad de género. Por ello, ya no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes, representa una oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las más generalizadas de los derechos humanos, Beto, y sin embargo, esto continúa avanzando con los tipos de violencia que existen. Sabemos que no solamente hay violencia física o sexual o violencia de género, existen más de 10 tipos de violencia, desafortunadamente, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Y sobre todo, Pau, entender cuáles son estos tipos de violencia permite que nosotros, como sociedad, tal vez podamos identificar si hay una mujer en situación de riesgo. Como bien dices, no necesariamente
necesariamente la violencia física, pero usualmente pueden ser situaciones que presenten un riesgo para una mujer, y también pues entender que la tipificación de estos delitos en cuestión de género igual ayuda a visibilizar en cifras el panorama que enfrentan las mujeres, por ejemplo, en nuestro país, donde sabemos que no es muy halagüeño el panorama. Sí, bien lo mencionas, Beto, es por eso que en la siguiente nota Zaira nos platica de estos tipos de violencia para tenerlos muy bien identificados desde el hogar. Vamos a verlo. Desde su nacimiento, al ser humano se le han establecido estereotipos de género que varían dependiendo de su cultura y características fisiológicas. Por ejemplo, si es mujer u hombre, se impone el sexo femenino o masculino, si deben de vestir de color rosa o azul, e incluso si pueden jugar fútbol o con muñecas, de acuerdo al caso. Estas conductas han limitado la libre expresión de las personas, ocasionando trastornos psicológicos y físicos, como el estrés, depresión, discriminación y violencia. La violencia es el maltrato ejercido de una persona a otra y puede ser sufrido por hombres, mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBT+. De acuerdo a nuestro orden jurídico nacional, existen 11 tipos de violencia, los cuales varían dependiendo de las acciones que ejerce el agresor hacia la víctima. Entre ellos se encuentra la violencia psicológica, que se presenta mediante actos que dañan la estabilidad emocional de una persona, por medio de amenazas, humillaciones e insultos. Asimismo, cualquier agresión que ejerce un daño en el cuerpo de una persona, ya sea mediante fuerza física o algún arma, es considerada violencia física. Actualmente se han hecho más evidentes acciones que hace años estaban normalizadas, como limitar o controlar la supervivencia e independencia económica de la mujer, lo que hoy es considerada violencia económica. También existe la violencia laboral, la cual se presenta a través de amenazas, discriminación y denigración, o en casos particulares, cuando la percepción de un salario depende del género. Las miradas morbosas, los piropos obscenos y las relaciones no consensuadas son actos de violencia sexual. Es importante mencionar que la forma más extrema en la que se presenta la violencia de género es el feminicidio, privando a las mujeres de su vida de una manera violenta. Estos tipos de violencia, lejos de disminuir, van aumentando, por lo que es importante que como sociedad los conozcamos bien y nos hagamos conscientes de ellos, para fomentar igualdad y respeto, también para terminar con todas las creencias y prejuicios que por generaciones se han impuesto. De esta manera, es posible construir un ambiente más justo, seguro y digno. Siempre es importante voltear a ver las estadísticas que nos presentó en la nota Zaira, y como bien mencionabas, Pau, pues reflejan un panorama desolador todavía en nuestro país. Sin embargo, también, pues bueno, hay que entender lo que significan esas cifras y también verlo desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de lo social, de lo cultural, qué es lo que ha estado avanzando y qué es lo que todavía siguen enfrentando las mujeres en cuestión de violencia en nuestro país. Para hablar de eso, en nuestra entrevista nos acompaña la maestra Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Maestra Sol, te agradecemos mucho que puedas estar aquí con nosotros en Trending para hablar, pues bueno, sobre todo del panorama actual que enfrentan las mujeres en nuestro país. Bienvenida. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Pau y a TV UNAM por la invitación. Muchas gracias, maestra. Y bueno, comenzando con esta interesante entrevista, creo que es muy importante destacar cuál es el panorama actual legal para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país. Mira, cuando hablamos de igualdad de género tenemos dos niveles, la igualdad jurídica y la sustantiva. En igualdad jurídica, panorama legal, vamos muy bien. Tenemos bastantes leyes, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos tipificados tipos de violencia que no hay en otros países, como la violencia digital, hablando más coloquialmente la ley Olimpia, o la violencia política en razón de género, que se vuelve ahora sumamente relevante frente al proceso electoral. También somos parte de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que protegen a las mujeres, como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Belém do Pará, que habla específicamente sobre violencia, convenios de la OIT, por ejemplo, de trabajo doméstico, pero ahí está el problema, ¿no? Ese paso a la igualdad sustantiva, a cómo hacemos efectivo todo lo que ya vemos en las normas, aterrizarlo a la vida de las mujeres, ahí es donde nos falta un poco. Entonces, a nivel normativo vamos bien, todavía falta un poquito de trabajo para aterrizar en los estados y en los municipios, pero las bases las tenemos. Maestra, me gustaría entonces que nos platicara qué es eso que hace falta. Ahorita lo dijiste, en municipios, en estados, ¿qué es lo que hace falta? Si por lo menos las bases legales, las bases jurídicas ahí están, ¿qué es lo que está haciendo falta para este cambio, sobre todo en la sociedad mexicana?
Hay pasos importantes dados y cosas que ya se están haciendo, como la alerta de violencia de género, que es un mecanismo que no hay en otras partes del mundo, que nos dice cuándo en un territorio, en una comunidad, en un estado hay una situación extrema de violencia y que hay que tomar acciones de urgencia. Tenemos el anexo 13 del presupuesto, que ahorita pues es muy relevante, dado que el tema del 25 de noviembre es invertir para la igualdad de género. Y la cosa está más en cómo está la estructura a nivel social. Tenemos que hacer cambios de normas sociales, las políticas públicas deben enfocarse sí a la atención, porque tenemos una situación gravísima donde el 71% de las mujeres hemos sufrido violencia en algún momento de nuestras vidas, pero también en la prevención. ¿Y cómo? Pues empezando a trabajar con niños y niñas, niños sobre todo el tema de masculinidades, cómo transformar esas masculinidades nocivas a masculinidades positivas, corresponsables y no violentas, cómo transformamos todos los roles y estereotipos de género en la sociedad, y pues las políticas públicas se están enfocando un poquito a eso, ¿no? En cómo pasamos de políticas neutras al género a políticas género transformadoras que transformen las relaciones de poder en la sociedad. Eso siempre es complicado, pero pues los pasos se están dando. Ok, maestra, y creo que a partir de eso también es muy importante hablar del tema de la mujer o de las mujeres en el espacio público, ¿no? O sea, si bien erradicar la violencia también es uno de los grandes logros que quisiéramos todos en nuestro país o a nivel internacional, pero también la presencia que tienen en los espacios públicos es muy importante. ¿Cómo se ha dado? ¿Cuál es el avance que se ha tenido también? Claro, ha sido un camino difícil. Apenas hace unos días celebramos el aniversario del voto de la mujer en México. Se ha tipificado la violencia política, como lo mencioné, y además tenemos a nivel constitucional la paridad en todo. Y todo significa todo, porque antes nos quedábamos únicamente a nivel legislativo, ahora en todos los espacios de la vida pública tenemos que buscar los espacios paritarios. Ya tenemos el Congreso de la Unión paritario, incluso creo que en la Cámara de Diputados hay más mujeres, tenemos los congresos locales paritarios, tenemos 9 gobernadoras y se van a elegir 9 gubernaturas más, en las que los partidos están obligados a presentar a 5 mujeres para estos cargos que vamos a elegir en 2024. Los gabinetes estatales, varios también ya son paritarios. Poder judicial, tanto Poder Judicial de la Federación como Poder Judicial Electoral, nos falta ahí dar unos pasos. La Suprema Corte y el Tribunal Electoral no son paritarios y les falta bastante para llegar a ser paritarios, pero las mujeres ya están ahí. Lo que falta es cómo hacemos que su participación ahí sea sustantiva, que el valor que tiene una propuesta de ley que hace una mujer diputada sea considerada en la misma proporción que es la de un hombre, que dejen de estar en las presidencias de los espacios tradicionales. Por ejemplo, vemos a mujeres diputadas presidiendo la Comisión de Educación, la Comisión de Cuidados, y mientras los hombres están en Hacienda o están en defensa. Entonces tenemos que seguir rompiendo estas barreras, digamos que veamos la paridad como un piso mínimo y no como el techo. Y ahí pues las acciones que podamos dar, sobre todo ahora en el proceso electoral, hacia tener más mujeres en estos espacios públicos, pues va a ser muy importante, y también permitirles que ejerzan esos cargos. Maestra, nos gustaría también platicar de, pues tal vez otro ejemplo y una industria que, pues bueno, cercana a nosotros en cuestión de, pues, de los medios de comunicación. La UNESCO reporta que 73% de las periodistas en nuestro país han experimentado violencia en línea. También ahorita hacías referencia a la violencia digital. Entonces, pues como uno de estos ejemplos, pues en cualquier tipo de trabajos sucede. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer particularmente para proteger a las mujeres periodistas y pues sobre todo también seguir fomentando? Y nos enfocamos a los medios de comunicación porque pues es donde hay visibilidad, ¿no? O sea, también hay mucha visibilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer para también ahí lograr una protección contra esta violencia? Pues está el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que se ha activado por la gravísima situación que hay en México contra las personas periodistas y los protectores de derechos humanos, pero falta verlo con estos lentes de género, ¿no? Los lentes violetas, como le llamamos. Entonces, cuando estemos revisando esos casos de violencia contra mujeres periodistas, que las autoridades, el poder judicial, juzguen con perspectiva de género esto, ¿no? ¿Qué incidencia tuvo el hecho de que fuera una mujer periodista contra que fuera un hombre quien recibió esas agresiones? Entonces ahí, pues muy importante, ¿no? Que este mecanismo sea visto siempre con perspectiva de género. ¿Y qué se puede hacer desde los medios? Pues la difusión. El programa como el que tienen hoy, que me parece maravilloso para acercarnos a la juventud, a que vean estos temas y estas preocupaciones que van a seguir
los próximos años, porque Claro. nos va a tomar 300 años alcanzar la igualdad de género al paso en el que vamos. Ok. Que no sean revictimizantes los medios. Desde el PNUD hicimos una guía para comunicar emergencias con perspectiva de género, dirigida a periodistas y a medios de comunicación, porque a raíz de la pandemia veíamos cómo las noticias revictimizaban a las mujeres, ¿no? Entonces, prestar atención en visibilizar, en el lenguaje que utilizamos, en decir las cosas por el nombre que tienen, y que los propios medios no sean los que violenten. Ahora Claro. más, cuando nos acercamos a las campañas, pues vemos que ya hay algunas sentencias del Tribunal Electoral refiriéndose a los medios que están ejerciendo violencia política en razón de género. Sí. Entonces, como responsables de llevar la comunicación a la gente, sería ideal que siguieran lineamientos que incluyan la perspectiva de Claro. género. Maestra, para ir cerrando tenemos un minutito. ¿Cuál sería esta reflexión, ¿no?, de lo que tenemos que hacer como sociedad, pero también de que continúen esta difusión de las fechas, por ejemplo, del Día Naranja de cada mes, ¿no? ¿Cuál es la importancia y qué podemos hacer? Claro, pues los temas pendientes que tenemos como sociedad es el tema de cuidados. Si no arreglamos las cuestiones de trabajo, de cuidados y doméstico no remunerado, va a ser muy difícil que rompamos este ciclo de discriminación y de violencia. También transformar las masculinidades, cómo trabajamos con hombres y con niños, cómo vencemos estas normas sociales de género. México ha retrocedido, tenemos un índice desde el PNUD que mide que en México el 90% de la población, un poquito más del 90% de la población, todavía tiene sesgos de género. Entonces, ¿cómo quitamos esos sesgos de género y cómo rompemos el pacto? Y ahí es la parte importante de la difusión, ¿no? Para romper estos sesgos y para romper el pacto machista heteronormativo, pues que ustedes como medios de comunicación difundan por qué tenemos que ser tratados de manera igualitaria, cuáles son estos tipos de violencia que ya nos dijeron en el reportaje. También que todas las personas se involucren en hacer esto. Lo ideal sería que todos y todas fuéramos agentes de cambio para la igualdad y así acelerar el proceso. Con esas reflexiones que nos quedamos, maestra Sol, te agradecemos mucho que hayas podido estar con nosotros y sobre todo eso que dices, todos podemos ser agentes de cambio, Sí. entonces desde la trinchera, como dices, ahorita nos lo comunicas aquí en los medios, pero pues también en el día a día podemos generar ese cambio para erradicar esta violencia. Te agradecemos mucho, maestra Sol, que hayas podido estar platicando con nosotros. Sí, Muchas gracias y qué gusto estar hoy con ustedes. muchas gracias, maestra. Y bueno, seguiremos también de cerca lo que está haciendo la organización. Muchísimas gracias. Y bueno, pues llegó el momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver hablaremos sobre paridad de género, activismo y mucho más. Esto es En Trending. Volvemos. Ya regresamos a En Trending, estamos hablando sobre el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y Beto, ahora pues vamos a hablar sobre la paridad de género, ya lo mencionamos un poquito en la entrevista, sin embargo es muy importante hablar de este principio que garantiza el acceso y la oportunidad a mujeres a distintas áreas como la política, la sociedad o incluso la economía, ¿no? Cada vez son menos las opiniones, pero bueno, todavía existen que se oponen a este tipo de prácticas en el espacio público, pero bien ya nos lo dijo la maestra en la entrevista, no debería ser ni siquiera un objetivo, de ahí deberíamos de partir, o sea, ese debería ser el suelo. Entonces, pues justamente en la siguiente nota Renata nos va a platicar sobre qué es la paridad de género, nos va a dar más detalles y sobre todo cómo es que está funcionando en estos momentos en nuestro país, así que vamos a ver la siguiente nota. La paridad de género es la normativa que busca hacer frente a la problemática de la falta de representación de mujeres en la toma de decisiones en cargos de poder. Sin embargo, a 9 años de su aprobación, aún enfrenta muchos retos en materia de género. Esto que es un problema pues realmente histórico y que tiene que ver con muchas cosas, entre otras, pues la entrada tardía de las mujeres al ámbito de la política formal, pero también una serie de barreras culturales y partidistas para que las mujeres accedan al poder. Fue a partir de esto que se planteó la necesidad de crear reglas que nos permitan a las mujeres realmente tener acceso a los cargos públicos más allá de los derechos formales que ya tenemos, pero que no nos han garantizado. La paridad de género se estableció en la Constitución mexicana en 2014, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ha sido necesaria la intervención de autoridades electorales y organizaciones feministas para hacer frente a la resistencia de los partidos políticos de acatar el mandato paritario. Porque hay culturas patriarcales dentro de los partidos, porque la paridad redistribuye el poder
digamos, sienten que les quitan porque tienen que darle el cargo o más bien la candidatura a una mujer. Entonces, esto siempre genera resistencias. Y también genera resistencias en la opinión pública, sin duda alguna, ¿no? Que ven esto como si fuera una imposición, cuando en realidad no es más que una medida de redistribución del poder muy justa. El acceso a posiciones de poder va más allá de la normativa de paridad de género. También necesita un compromiso de instituciones y empresas para garantizar espacios de poder equitativos a las mujeres en México. Cambios en las leyes laborales. Y necesitamos también gente que, tanto en el gobierno, en las distintas esferas, como por ejemplo en las empresas, tengan perspectiva de género. Es decir, que realmente tengan un principio y una idea que norme las acciones de esa organización y que piense que hay que nivelar el piso, que ha sido desigual para las mujeres durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, no se resuelve de inmediato esto con el hecho de tener el principio paritario funcionando. Esta fecha también funciona o actúa como una campaña para difundir y llegar a más personas, Beto, para que puedan también realizar este activismo y unirse a la lucha a nivel mundial, no solamente nacional, para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Es por eso que muchas organizaciones, asociaciones y muchas personas se han unido y cada vez más se levanta este activismo. Y sobre todo, Pau, como lo hemos estado mencionando, las particularidades de las violencias que enfrentan las mujeres, pues bueno, desde esas mismas particularidades también existen estas redes de apoyo, existen estas, pues sí, este tipo de activismo que puede ir desde talleres de conciencia hasta, pues bueno, el acompañamiento no solo emocional, sino jurídico de las lamentables víctimas de violencia de género en nuestro país. Y es muy importante el activismo, así sea pues algo pequeño, algo grande o estas organizaciones o asociaciones que justo vamos a conocer en la siguiente nota. Frida nos presenta este activismo a partir de testimonios de muchas personas, muchas mujeres u organizaciones que han hecho una importante labor en el contexto del 25N. Vamos a verlo. Mujeres de diferentes ámbitos han encabezado movimientos para erradicar las violencias que ellas y millones de mujeres más han vivido, tomando el estandarte del activismo con el objetivo de apoyar la lucha feminista y el respeto a sus derechos humanos. Entonces, lo que nosotros hacemos es documentar estas graves violaciones a derechos humanos. Somos una organización única en México que documenta este tipo de violaciones a derechos humanos. Tenemos un énfasis especial en género, específicamente por las violencias que sufren las mujeres con discapacidad. Yo tengo discapacidad visual y es una discapacidad invisible si no uso mi bastón. La lucha empezó justamente en las redes sociales. Empezó como un depositorio de ideas donde yo escribía textos muy personales en Instagram, pero justamente después de todo este activismo que hice en las redes, yo sentía que había que darle algo de acción y pues esta parte de activismo también es activar, salir y tomar las calles. Entonces organicé la primera caminata por el bastón verde. Las personas con baja visión usamos un bastón verde. Y entonces mi lucha es para que se reconozca la baja visión. En la mayoría de las mujeres, aunque algunas eran muy inteligentes y valientes, pues sí les faltaba como una respuesta más dinámica en los ataques que pudieran ocurrir en algún momento físicamente, porque algunas, incluyéndome yo hace muchísimos años, pues nos quedábamos paralizadas. Propusimos este tipo de herramientas para ofrecérselos a las mujeres de ahí, y encuentro una nueva alegría, una nueva felicidad en las mujeres que ahora tienen una herramienta más que las empodera, que las hace ir más allá de sus propios límites. La intención era escuchar esta experiencia de estas estudiantes jóvenes, escritoras jóvenes, que hay de todo, ¿no? Hay médicas, hay estudiantes de periodismo, hay también algunas científicas, hay escritoras como tal, bueno, o sea, que se dedican a escribir. Son historias que no se habían mencionado, que no habían encontrado un lugar en el espacio público y en el espacio universitario, además, ¿no? También eso es muy importante.
Y bueno, ahí lo tenemos, distintos testimonios que, bueno, han sido parte del activismo en México. Beto, sin embargo, es muy importante hablar de la participación de los hombres. Obviamente, para avanzar en el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, la participación de los hombres, el interés, el conocer, el acercarse, es fundamental. Entonces, es muy importante que también ustedes como hombres se integren y también conozcan lo que se está haciendo para que se erradique cualquier tipo de violencia. Muchas veces desde la socialización, desde las palabras que usamos, ahí empieza a generarse un tipo de violencia de género, Pau. Y pues bueno, ya también nos lo mencionaba la maestra Sol en la entrevista, desde niños se puede empezar a generar ese tipo de conciencia para que las masculinidades sean cada vez menos nocivas. Y pues como bien lo dices, ¿no? O sea, lo revisamos en la nota, hay activismos que son tal vez exclusivamente después para mujeres, pero también hay muchas acciones que los hombres podemos realizar para erradicar esta violencia de género, para ayudar a erradicar la violencia de género. Enrique nos platica justamente cuál es ese rol, nos da más detalles de cuál es la importancia que tienen los hombres en esta cuestión para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Vamos a ver la nota. La concientización. El aprender a reconocer actitudes y actos violentos es uno de los pasos iniciales hacia un cuestionamiento de qué tipo de acciones podemos tener los hombres contra la violencia de género. Con el paso de los años, ha sido bastante común que como hombres podamos caer en actitudes que consideramos inofensivas, sin entender realmente qué clase de significado tienen estas mismas o las consecuencias que nuestras acciones y palabras pueden causar impulsando esta violencia. Frases como "las mujeres pertenecen a la cocina" o el hecho de pensar que una mujer no puede mantener una posición de poder sobre un hombre, ya sea en el ámbito empresarial, laboral o incluso en una relación, son discursos que hasta la fecha se conservan. Sin embargo, cuestionarlos es vital para el proceso de cambio que debemos afrontar. Nadie nace sabiendo y reconociendo que es bueno o malo. Conforme crecemos, este mismo panorama comienza a ampliarse y el compromiso por saber escuchar de manera efectiva es de suma importancia. Escuchar a las mujeres a nuestro alrededor, entender los tipos de violencia que sufren, además del autocuestionamiento, pueden ayudarnos a identificar qué actitudes hemos tenido o tenemos que pueden entrar en esta misma violencia y con esto aprender a modificarlas. De igual manera, el pacto patriarcal es una de las acciones que podemos llegar a ver bastante común. Como hombres, está en este deber el paso de la deconstrucción, responsabilizando actitudes machistas y alzar la voz cuando observamos que a nuestro alrededor nos encontramos ante actitudes violentas. No podemos olvidar que toda esta cuestión es un proceso de introspección, un impulso a la superación personal y social que va acompañada de una constante autocrítica, reflexión y tener en cuenta el constante aprendizaje que debemos llevar para, como hombres, contribuir en erradicar la violencia contra las mujeres. Este año la campaña Únete en el marco del 25N organizada por la ONU nos invita a que nos unamos, a que nos solidaricemos con las defensoras de los derechos de las mujeres, que seamos activistas, que nos comprometamos y también que tratemos de eliminar estos tipos de violencia que muchas veces vienen desde el hogar. Beto, es muy importante que también lo difundamos. No se debe de permitir ningún tipo de expresión de violencia contra las mujeres y las niñas en ninguna forma. Es importante poner un alto y sobre todo pues pedir ayuda, no estamos solas y afortunadamente los derechos humanos, los derechos de las mujeres cada vez nos respaldan más y también podemos llamar desde cualquier momento en la Ciudad de México al asterisco 765 y también 911 en cualquier parte del país. Y pues Pau, como bien nos lo mencionaba también la maestra en la entrevista, si ya el marco jurídico está avanzado, si ya tenemos buena presencia, pues ahora también es nuestra responsabilidad como sociedad, como miembros de la comunidad, el que también pongamos de nuestra parte para erradicar la violencia contra la mujer. Nosotros estamos llegando al final de nuestra emisión de En Trending, no sin antes invitarlos, por supuesto, a que nos estén con nosotros cada jueves a las 20:30 horas, también la repetición los sábados a las 19 horas. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde encuentran todas nuestras emisiones anteriores de En Trending, y síganos en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook y en Twitter de En Trending, para que estén al pendiente de todos los temas de mayor trascendencia entre los internautas. Pau, un gusto nuevamente estar contigo. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye.